La IA, que puede hackear cualquier sistema del mundo, no es una amenaza teórica, no es ciencia ficción. Es el modelo que Anthropic anunció el 14 de abril de 2026. Y la Casa Blanca ya fue informada. Ese mismo mes, Donald Trump voló a Beijing. Primera visita de un presidente norteamericano a China desde 2017. En la agenda, comercio, Taiwán, la guerra en Irán y una tecnología que ninguno de los dos países quiere ver en manos del otro. Lo que pasó en esas 4 semanas define el próximo capítulo de la historia de la inteligencia artificial. Y casi nadie lo está contando junto. El 14 de abril de 2026, Anthropic publicó un blog post que hizo temblar a Silicon Valley. Su nuevo modelo, Claude Mythos Preview, había descubierto miles de vulnerabilidades en todos los sistemas operativos principales, en todos los navegadores web principales, solo, sin ayuda humana, en horas. Para entender la escala, un equipo de 100 hackers trabajando sin descanso tardaría meses en hacer lo que Mythos hizo en una sesión. No es que Mythos sea más rápido que un humano, es que Mythos no se cansa, no comete errores por fatiga, no necesita descanso y puede ejecutar miles de líneas de análisis en paralelo simultáneamente. Es una diferencia cualitativa, no cuantitativa. La filtración había llegado antes. En marzo de 2026, una configuración incorrecta del sistema de gestión de contenidos de Anthropic expuso documentos internos sobre el modelo. El mercado reaccionó. Las acciones de empresas de ciberseguridad cayeron. Los analistas comenzaron a preguntar si el sector entero acababa de quedar obsoleto. Anthropic no desmintió. Confirmó que Mythos existía y describió su desarrollo como un salto cualitativo respecto a la familia Claude pública. Logan Graham, jefe de defensas de modelos en Anthropic, fue claro. No nos sentimos cómodos lanzando esto al público. Hay mucho camino por recorrer antes de tener los controles necesarios. Eso no es una advertencia menor. Eso es una empresa diciendo, creamos algo tan poderoso que no podemos liberarlo todavía. Y los números le dan la razón. Los ataques habilitados por IA aumentaron un 89% en 2025 respecto al año anterior, según CrowdStrike. Un agente de IA puede encontrar y explotar vulnerabilidades mejor que la mayoría de los humanos y puede hacerlo a escala masiva, sin fatiga, sin límite de horario. Mythos lleva esa capacidad a otro nivel. Un solo agente usando Mythos podría escanear vulnerabilidades y potencialmente explotarlas más rápido y de forma más persistente que cientos de hackers humanos. Eso lo convierte simultáneamente en el mejor escudo y en el peor arma posible. Entonces, ¿qué hace Anthropic con algo así? Lo opuesto a esconderlo. Lanzó el proyecto Glasswing, acceso controlado a Mythos Preview, para que las empresas más críticas del mundo puedan usarlo en defensa antes de que alguien más lo use en ataque. La lista de participantes es un quién es quién del poder tecnológico global. Amazon Web Services, Apple, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, Microsoft y Nvidia. Más otras 40 organizaciones responsables de infraestructura de software crítica a nivel mundial. Cada una de ellas puede usar Mythos para escanear sus propios sistemas, identificar vulnerabilidades antes de que lo hagan otros y compartir sus hallazgos con la industria. La lógica de Anthropic es quirúrgica. Si un modelo con estas capacidades va a existir de todas formas, más vale que los defensores lleguen primero. Pero hay una pregunta que el proyecto Glasswing no responde. Y es la más importante de todas. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Mientras Anthropic entregaba Mythos a las corporaciones más grandes del mundo, algo paralelo
estaba ocurriendo en el otro lado del planeta. El 14 de mayo de 2026, Donald Trump aterrizó en Beijing. Lo recibió Xi Jinping en el Templo del Cielo. Primera visita presidencial norteamericana a China en 9 años. Y la primera desde que la inteligencia artificial se convirtió en el campo de batalla tecnológico más importante del siglo. En la agenda oficial figuraban los aranceles, Taiwán, la guerra en Irán y los derechos humanos. Pero había un quinto tema que ninguno de los dos mencionó primero en público: la inteligencia artificial. Ambos lados sabían que el tema estaba sobre la mesa. Ambos lados querían controlarlo. Y ambos lados llegaron a Beijing con posiciones distintas sobre qué significaba exactamente cooperar en una tecnología donde los dos son rivales directos. El Wall Street Journal y Reuters lo habían adelantado días antes. Washington y Beijing estaban considerando lanzar discusiones oficiales sobre IA. La pregunta no era si iban a hablar, era de qué exactamente. Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, lideró la parte tecnológica de la delegación. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, viajó como adición de último momento al grupo de Trump. No fue un accidente. Nvidia controla aproximadamente el 80% del mercado global de chips de IA. Su presencia en Beijing fue una señal política tan clara como cualquier declaración oficial. Estados Unidos estaba diciendo: el hardware que hace funcionar la IA del mundo lo controlamos nosotros. Sentémonos a hablar. Lo que se negoció, según los análisis posteriores del Council on Foreign Relations, no fue solo tecnología, fue quien controla las reglas del juego para la próxima década. Estados Unidos llegó con una posición clara: seguridad nacional más gobernanza tecnológica. El diálogo fue liderado conjuntamente por el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, con participación de funcionarios especializados en seguridad de IA. China, por su parte, condujo las conversaciones principalmente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, no de las agencias técnicas que normalmente manejan negociaciones de gobernanza de IA. Esa diferencia de enfoque no es un detalle protocolar, es una divergencia fundamental sobre qué tipo de acuerdo estaban dispuestos a firmar. El 19 de mayo, 5 días después de la cumbre, China anunció públicamente lo que Trump y Xi Jinping habían acordado en privado: un diálogo gobierno a gobierno sobre gobernanza de inteligencia artificial. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino fue directo. Como las dos grandes potencias de IA, China y Estados Unidos, deben trabajar juntos para promover el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial y asegurar que la IA sirva mejor al progreso de la civilización humana y al bienestar común de la comunidad internacional. Es una frase diplomática, pero detrás de ella hay algo concreto. Por primera vez, desde que la carrera de IA comenzó en serio, los dos países más poderosos del mundo acordaron un canal formal para hablar. No solo publicar declaraciones, hablar. Bessent lo complementó desde el lado norteamericano. Anticipamos un gran salto en los próximos lanzamientos de modelos de lenguaje de Google y OpenAI. Estados Unidos lidera y quiere que China lo sepa. Pero hay un problema. Y es enorme. El diálogo entre Estados Unidos y China se centra en seguridad de modelos de frontera, sistemas autónomos y el riesgo de que una IA poderosa provoque una crisis que ninguna superpotencia pueda manejar. Suena razonable, excepto que ninguno de los dos está deteniendo su desarrollo militar mientras negocia. China está acelerando modelos con capacidades similares a mitos para sus propias fuerzas armadas. El Ejército Popular de Liberación lleva años integrando IA en sistemas de comando y control, inteligencia artificial para drones autónomos
y análisis de inteligencia de señales. No es especulación, es política pública documentada. Estados Unidos tiene el Pentágono invirtiendo en agentes de IA autónomos desde 2024. El proyecto Maven, que inició con Google y generó una controversia interna enorme, fue solo el comienzo. Hoy hay docenas de programas clasificados que usan EA para targeting, logística y análisis de amenazas, y las restricciones de exportación de chips que Washington impuso a Beijing no detuvieron a DeepSeek ni a sus sucesores. China encontró la vuelta. Siempre la encuentra. Entonces, ¿de qué están hablando exactamente en esas reuniones? ¿De límites que ninguno de los dos tiene intención real de respetar? Chris Maguire, exdirector de política de IA Estados Unidos-China, en el Consejo de Seguridad Nacional bajo Biden, lo analizó en el Council on Foreign Relations días antes de la cumbre. Cuando Trump y Xi Jinping se reúnan en Beijing, la pregunta más importante sobre IA en la mesa será una que ninguna de las dos partes tiene herramientas para responder todavía. La paradoja es la siguiente. Estados Unidos y China están negociando reglas para una tecnología que ambos están usando activamente para ventaja militar. Es como si dos países en medio de una carrera armamentista nuclear acordaran reunirse para hablar de seguridad nuclear sin parar de construir bombas. Pero hay una diferencia crítica. En la era nuclear, el mundo tardó décadas en entender el riesgo. Con la IA, el ciclo de desarrollo es de meses, no de décadas. Para cuando el diálogo produzca algo concreto, el panorama tecnológico puede haber cambiado 2 veces. El Atlantic Council lo documentó en enero de 2026 en materia de gobernanza de IA. 2026 marca la primera fase verdaderamente global. Casi todos los estados tienen por primera vez un foro para debatir los riesgos de la IA. Pero esa ambición global se despliega en medio de una tensión geopolítica aguda. La Unión Europea empuja un modelo basado en derechos y riesgos. Estados Unidos favorece estándares voluntarios. China tiene su propia visión. 3 modelos de gobernanza, una sola tecnología. Y nadie tiene el poder de forzar una solución. Y en el medio de todo esto, hay una tercera variable que ninguno de los dos está considerando suficientemente: el resto del mundo. Anthropic tiene acceso a mitos solo para 40 organizaciones. La mayoría de los bancos centrales del mundo no están en esa lista. La mayoría de los gobiernos tampoco. Rest of World publicó en mayo de 2026 un análisis que lo documenta en detalle. Mientras los ataques cibernéticos habilitados por IA se disparan, los países más pequeños y las instituciones más débiles quedan sin defensa. No porque no quieran acceso, sino porque el acceso lo controlan exactamente las empresas que crearon el problema. La economía digital global está interconectada. Cuando un banco central de un país pequeño es vulnerado por un ataque habilitado por IA, el efecto puede propagarse al sistema financiero global. La seguridad de JP Morgan Chase depende en parte de la seguridad del banco más pequeño con el que opera. Mythos protege a los grandes. El ecosistema completo sigue expuesto. McKinsey estima que el gasto tecnológico en la región MENA podría alcanzar los 169 mil millones de dólares en 2026 solo en infraestructura de IA. Ese desarrollo entero está construido sobre acceso a hardware, capital y modelos que vienen de Estados Unidos y en creciente medida de China. Son los mismos 2 países sentados en Beijing decidiendo las reglas. Mientras Trump estaba en Beijing, en Silicon Valley, la carrera de modelos seguía sin esperar a nadie. Google lanzó Gemini 3.5 Flash y Omni en el I.O.
de 2026. Omni es un modelo de mundo capaz de simular entornos físicos y predecir resultados basados en las acciones del usuario. Puede tomar un video que grabaste y pedirle que cambie lo que está pasando en él. OpenAI se había retirado del espacio de generación de video al consumidor en abril. Google respondió metiendo generación de video directamente en YouTube Shorts, gratis, para los 2.700 millones de usuarios activos mensuales de la plataforma. OpenAI tiene GPT 5.5 desde el 23 de abril. Besant lo anticipó en Beijing. Esperen un salto enorme en los próximos modelos de Google y OpenAI. La pregunta ya no es quién tiene el mejor modelo. Todos los actores principales tienen modelos de frontera. La pregunta es, ¿quién decide quién puede usarlos? ¿Para qué? ¿Y en qué condiciones? Y esa pregunta no se resuelve en un laboratorio, se resuelve en una sala diplomática. ¿O no se resuelve? La IA, que puede hackear cualquier sistema del mundo, existe, está funcionando. Y las personas que deciden quién tiene acceso a ella no fueron elegidas por nadie. Mythos no es solo un modelo de ciberseguridad, es el primer síntoma visible de un mundo donde el poder tecnológico supera al poder político, donde las empresas toman decisiones que antes tomaban los estados, donde 40 organizaciones tienen acceso a una herramienta que los otros 8.000 millones de personas del planeta no pueden ni ver. Y 2 presidentes volando a reunirse en una sala histórica en Beijing es un gesto importante, pero no es suficiente para contener lo que ya está en marcha. La carrera de IA no va a detenerse porque Estados Unidos y China acordaron hablar. Va a seguir exactamente al mismo ritmo. Google lanzará Gemini 3.5 Pro el mes que viene. OpenAI tiene el siguiente modelo en camino. Anthropic tiene Mythos. China tiene sus equivalentes. La pregunta no es si la IA va a cambiar el orden mundial. Ya lo está haciendo. La pregunta es si alguien va a poder escribir las reglas antes de que sea demasiado tarde para escribirlas. Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá, suscríbete. La próxima semana hay más. Próxima.